Échale. Muy bien, nos queda una hora de programa casi, 50 minutos de programa. Todavía nos queda hablar con Cibeles sobre los ultraprocesados y hablar con Manu Borro, que viene ahora en un ratito para hablar de cómo tener una merienda sustentable. Así que vamos a casi vincular estas columnas del día de hoy. ¿Cómo andas, Cibeles? ¿Bien? Bien, muy contenta nuevamente Muy de bien, estar nuevamente acá. ¿Cómo fue la repercusión Sí. de tu primer columna acá? Bien. Le empecé a mandar a todo el mundo. contactos. Mírenla, Tipo, dijo, sí, mírenme, quiero visualizaciones Claro. y cobrar. Moneticemos YouTube. Bien, la verdad que Bien. estuvo lindo, la mayoría de gente le encantó. Ay, estuviste re bien, hablaste re bien, así que gracias Muy a todas bien. las personas por esos elogios. Siempre ayuda, hace bien, Totalmente. nos levanta el ánimo para seguir haciendo Te esto. han apoyado ahí del Sí, otro lado, así sí. que muy bien. contenta. Vamos a meternos hoy con un tema que ha salido la semana pasada, que entre que estábamos hablando, una buena alimentación y demás, que era el tema de los ultraprocesados. Sí. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Bien, me gustaría en realidad proponer un sistema de clasificación que me parece que es Ajá. fantástico, que se llama NOVA. Este Nova. sistema de clasificación viene de la Universidad de Sao Paulo, ¿sí? De Brasil, y lo idearon para que sea mucho más fácil justamente empezar a distinguir a los alimentos de los alimentos ultraprocesados. Bien. Porque en el medio de eso, entre alimentos procesados y alimentos ultraprocesados, es como que se empiezan a perder y a mezclar un montón Claro. de alimentos que por ahí tienen algún tipo de procesamiento, pero que no necesariamente son ultraprocesados. Bien. Perfecto. Entonces, tener ese tipo de clasificación, así como clasificamos a los alimentos en, no sé, que nos aportan hidratos de carbono, que nos aportan proteínas, que nos aportan grasas, este sistema es bien específico para la clasificación del procesamiento. Bien. Entonces, este sistema lo que propone son 4 categorías de clasificación. El primero es el alimento así como lo conocemos, es decir, una lenteja es una lenteja, Bien. una papa es una papa, un brócoli Así como es un sale, brócoli. ya sea de la planta o de la naturaleza. Exactamente, eso sería un alimento. En el segundo grupo vamos a tener aquellos elementos que se adicionan, como por ejemplo especias, aceite, sal, Ajá. azúcar. Ah, bien, perfecto. son Y tiene como- un tratamiento. Claro, son como unos componentes que se extraen y que no se comen así, vos no vas a comer sal así. Claro. Pero sí lo vas a usar para adicionarles al grupo 1, Bien. ¿sí? Y justamente el grupo 3 es la conjunción del grupo 1 y 2. Es decir, por Bien. ejemplo, un preparado en casa, un guiso, Ujú. termina siendo del grupo 3, porque nosotros a ese guiso le agregamos un montón de alimentos y le agregamos también del grupo 1 y le agregamos también, le adicionamos componentes del grupo 2, claro. claro, como sal, aceite, especias y demás. Entonces, esa es la parte sobre la cual tenemos que basar nuestra alimentación. Y lo interesante de eso es que ahí entrarían otros alimentos, como por ejemplo las latas. Las latas de legumbres Ajá. entran dentro de lo que son el grupo 3 ¿Posta? de alimentos. Yo pensé que entraban como ultraprocesados. No, es un procesado en realidad, Mirá. y es un procesado bueno, o sea, Ujú. no en el sentido de tal vez del recipiente de un solo uso, ¿no? Claro. El que lo usamos una vez y después se tira, pero sí en el sentido de lo que trae, porque esa lenteja en realidad lo que se hizo fue cocinarla y se la pone en la lata con más sodio, con más sal, ¿para qué? Para que se mantenga. Claro. Entonces no tiene nada más, o sea, podemos reconocer al alimento. Lo mismo sería un tofu, por ejemplo. Originalmente Claro. surge de la soja, tiene todo un procesamiento en donde le agregamos limón, le agregamos sal, le agregamos distintas cosas y se hace este bloque duro que después comemos. Ahora, podemos- ¿y el puré de tomate, por ejemplo? y el puré de tomate, ahí depende. El Claro. número 4, Ujú. que acá creo que es lo más importante, el número 4 de la clasificación es específicamente aquellas cosas que consumimos que tienen una reminiscencia o de algún alimento del grupo 1 Ajá. o que tratan de imitar el sabor, la apariencia, la Bien. textura y demás. Entonces, ahí va a depender un poco de cómo está hecha esa salsa de Claro. tomate. Si tiene un montón de ingredientes y dice, no sé, salsa a base de tomate, eso quiere decir que no es un alimento, no es tomate. Claro. Está hecho a base de tomate, pero si nosotros miramos y tiene una lista larga de agregados, De cosas. ya es un ultraprocesado, Bien. entra en un grupo 4. Ujú. O no sé, unas papas fritas, sí, sabemos que la base son las papas, pero muchas veces ni siquiera se hacen con papas. Ah, vos decís las de paquete. Las de paquete, no, claro, las, las de las copetín. claro, no las que tenés que freír después en tu casa. Claro, no esas, Esas sino no. las de paquete Bien. de copetín. Por ahí, eso sí, tiene un montón de sodio, Claro. una tremenda fritura,
hasta muchas veces se les adicionan saborizantes, colorantes y demás, que ya lo ponen en la categoría número 4, Claro. ¿no? De lo que es la clasificación de los alimentos. Yo me acuerdo que mi abuela para las salsas usaba la lata de tomate perita pelado. Sí. O sea, consideraba que era más natural, no sé si Sí. es más natural o no, pero como que por lo menos veía el tomate, El tomate, ahí. claro. Bueno, pero en ese sentido, por ejemplo, yo creo que entre un tomate perita en lata y tal vez una botella de tomate de vidrio, Ujú. de tomate triturado, es más interesante el tomate triturado porque tal vez por el tipo de producción que tiene, no tiene agregado de sodio. Que eso sí Bien. pasa mucho con todo lo que son enlatados, tienen mucha Mucho cantidad de sodio. Bien. Entonces, en ese sentido, sí es interesante tal vez observar la individualidad y definir en aquellas personas que son hipertensas, que tal vez no pueden consumir Claro. tanta cantidad de sal, bueno, controlar estos alimentos que vienen En latas. producidos, claro, que están enlatados, o no, porque hay un montón de otros sistemas que también utilizan el sodio como un elemento que estabiliza y que mantiene y que alarga la vida útil de ese alimento. Entonces, eso sí, siempre cuando tenemos una patología, la recomendación es consultar con médico, con Sí, nutricionista, con quien sea, pero específicamente cuando queremos mejorar nuestra alimentación y queremos empezar a elegir mejor, siempre que podamos hacer que nuestra base de alimentación esté entre los grupos 1 y 3, es lo mejor, porque ahí realmente también, incluso también si me echamos con lo que decías de Manu que viene ahora y el tema de Lo Julio sin sustentable, plástico claro. y claro, y las meriendas sustentables, cuando nosotros tenemos una compra tan grande de alimentos que vienen todos en paquetes, eso nos genera muchísimo residuo. Entonces, creo que uno de los primeros logros que tenemos en el espacio de consulta con las personas que vienen a consultar es justamente cuando me dicen, voy al supermercado y ya no sé qué comprar. Claro. Voy a comprar la lavandina, voy a comprar algunas cosas de limpieza o de higiene personal, pero después ya el resto ya no compro. O compras específicamente alguna vez que te dan ganas de comer alguna galletita, alguna cosa más específica, pero no que tu alimentación esté basada en los productos que se encuentran en las góndolas del supermercado. Es que eso es re loco, ¿no? Cuando empezás a comer bien o alimentarte bien y a tener un sistema de vida también menos intuitivo y quizás una vez más consciente, el supermercado te está quedando como un lugar en donde vas a conseguir 2 o 3 cositas. Exacto. No podés salir con el chango lleno si estás pensando en una vida más sustentable también, o en comprar los productos sueltos, por ahí incluso de limpieza también. Claro. Ya el changuito no lo podés llenar en el supermercado. No, la única recomendación que yo doy de compras específicamente en lugares oficiales, vamos a decir, o en lugares así tipo supermercados, es la lavandina, que tiene que ser una lavandina que sea, o sea, de una marca reconocida, que esté comprobada. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de un componente que sirve muchísimo para lo que es la sanitización y no sabemos muy bien cuál es la calidad tal vez de esos productos que vienen libres. Y la mayoría de cosas de limpieza después, o sea, creo que el vinagre termina solucionando casi todo para olores, neutralizar, limpiar, todo, no sé, yo el vinagre lo uso para todo. Pero sí es importante, por ejemplo, para la sanitización de alimentos, utilizar una lavandina que sea apta para consumo humano, apta para la sanitización del agua o de los alimentos, que viene bien especificado en el rótulo cómo utilizarla, de qué forma, cuántas gotas de lavandina van por litro de agua, que eso es muy importante, porque la mayoría de gente por ahí piensa que poniendo más lavandina limpiamos más, y no funciona de esa forma. Entonces las disoluciones que se ponen en los rótulos son específicas para que tengan el efecto que buscamos. ¿Sí? Lo mismo que los pasos, hay que leer muy bien los pasos, porque muchas personas muchas veces después de hacer la sanitización enjuagan nuevamente con el agua corriente de la canilla los alimentos, y ahí estaremos volviendo un paso atrás. O es agua y le tiran un chorro y ya está. Claro, entonces eso es importante. Así que la recomendación sería esa, ir principalmente a lo que es el grupo 1 de alimentos de este sistema de clasificación, que si ustedes ponen NOVA, N-O-V corta A, en Google les van a salir incluso gráficos bastante concretos que les van a permitir darse cuenta de cuáles son los alimentos que necesitamos incluir o en los cuales nos deberíamos basar en nuestra alimentación, ¿no? ¿Qué afectaría? Recién Juliano se iba acá y decía, yo vivo a ultraprocesados, casi como una sentencia, firmó ahí el testamento y dijo, yo vivo a ultraprocesado. Sí. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si tenemos una vida sedentaria y viviendo ultraprocesado? Por ejemplo, porque también es la manera más fácil, digo, hoy en día salís de acá, vas al supermercado, comprás las cajitas a China que vienen con los fideos, digo, te comprás un paté, te comprás esas cosas y decís, bueno, ya está, como algo rapidito
¿Qué pasa cuando vivimos a ultraprocesados? Y la Ni verdad hablar es de que, hamburguesas, salchichas. claro, todo eso, o sea, yo por eso mismo soy muy fan de lo que es la alimentación basada en plantas, que la alimentación basada en plantas ya es como todo un mundo filosófico en sí mismo, que incluye un montón de cuestiones, pero particularmente porque primero nos perdemos de todos los efectos positivos y preventivos que tiene una alimentación saludable, ¿no? Una alimentación saludable es una alimentación que esté basada principalmente en alimentos de origen vegetal, mínimamente procesados o sin procesar, o esto, en la categoría 3 del sistema NOVA de Claro. clasificación. Esa tiene que ser la base, porque realmente ahí es donde vamos a obtener, por ejemplo, un montón de fibra que nos va a servir para mejorar nuestra microbiota, que son los cientos de miles de millones de bacterias que viven en nuestro intestino y que no solo modulan la utilización de esos nutrientes, sino también hasta el sistema inmune. Entonces, hay todo un mundo que todavía se está descubriendo y que es muy importante que nutramos. Entonces, cuando no lo tenemos, bueno, ¿qué empieza a pasar con nuestro sistema inmune, con nuestra capacidad de defendernos tal vez de agentes externos patógenos? Empieza a entrar toda una cuestión ahí importante a tener en cuenta. Y ni hablar de que a largo plazo el consumo excesivo de ciertos componentes, como por ejemplo el sodio, el azúcar, nos pueden llevar a tener patologías como hipertensión, diabetes, un síndrome metabólico, ¿no? Y eso, bueno, no está bueno para nadie. Problemas coronarios, claro, ¿no? digo, está bueno arteriales. también aprender a leer los etiquetados, ¿no? Digo, esto hasta que salga el etiquetado frontal, que esperemos que salga en algún momento, que también en algún momento hablaremos del etiquetado frontal, sí, ¿no? Pero vamos a hablar, digo, me bueno. parece que acompañado del etiquetado frontal tiene que venir un montón de educación alimentaria. Totalmente. Porque las personas, digo, uno puede tener cierta información y llegar al supermercado y decir, mira, alto en sodio. Ahora, va a haber un montón de gente que no sepa lo que es el sodio y que diga, me llevo este que es alto en sodio. Digo, si la leche me decía alto en calcio y era buena, alto en hierro y era buena, dice alto en sodio, no sé qué es el sodio, pero debe ser bueno. Todas las campañas de salud tienen que venir de la mano con campañas de concientización, campañas de educación en todos lados. Muy difícil. Hay mucho tema también con el sistema de etiquetado frontal, porque Argentina es uno de los países que lidera en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ¿qué hacemos cuando ponemos ese alimento ahí en la góndola con un rombo negro, viste, que nos asusta? ¿Qué estamos generando? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, ¿desde qué lugar brindamos información? Me parece que en ese sentido ahí se genera una línea muy, muy, muy finita que todavía yo creo que no sé dónde me pongo, porque creo que es necesario el etiquetado frontal, sobre todo para frenar a las empresas que hacen lo que quieren y que utilizando ciertos colores y ciertos etiquetados o ciertos lemas nos venden, que venden salud, o nos dicen que venden salud cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con un alimento que necesitemos consumir o que sea saludable o que sea adecuado para el consumo de todas las edades. Yogur, por ejemplo, ¿no? Entonces el me jugo parece Clyde, por ejemplo, que te lo venden con una persona saliendo a hacer deporte, corriendo y tomándose un vaso de jugo Clyde como algo natural. Porque no podemos hablar azúcar. de los quesos cremosos, por ejemplo. Los quesos cremosos, ¿no? Light, bajo en calorías, no sé qué, no sé cuánto, y vos lo mirás y decís, nutricionalmente esto realmente... Y es la base de la alimentación, porque la tostada con quesito a la mañana es la base de la alimentación del argentino, ¿no? Entonces, me parece que ahí es importante el etiquetado frontal en ese sentido de que va a exponer a un montón de empresas que tal vez en su producción de alimentos no tienen en cuenta a la salud de la población. Pero por otro lado también expone a que ciertas personas sean trigueadas constantemente cuando salen y están en las góndolas, exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de, viste, es como, bueno, entonces no como esto, no como esto. ¿No? Y bueno, y siendo Argentina esto, repito, un país que lidera en trastornos de la conducta alimentaria, por el formato que hay también y por la bajada de línea que hay, lo que habíamos hablado un poco sobre la cuestión hegemónica del cuerpo, ¿no? Y todo. Entonces, fíjate cómo empieza a entrelazarse todo de una forma que termina siendo realmente muy difícil porque sobre todo no hay cooperación. Necesitamos trabajar todos los organismos de salud y bueno, y las empresas, ¿no? Y los intereses económicos deberían estar como bastante contenidos. Pero es complejísimo. Y que no quede como una cuestión elitista también, digo, porque si yo voy a poder elegir entre un alimento que es bajo en sodio y uno que es alto, y bueno, me llevo el de bajo en sodio, ahora si el precio de uno es muy diferente al del otro, y una persona que no tiene guita va a agarrar el que, por más que sea más alto en sodio, en azúcar y todo lo que quiera. Eso también es algo que pasa mucho, de que piensen que en la alimentación basada en plantas, una alimentación por ahí en donde compramos alimentos menos procesados, es más cara.
Claro. Y no necesariamente. Hay que ver en dónde estamos del país, porque volvemos a lo mismo. Nosotros nos centramos mucho en la zona en el Buenos centro, Aires, claro. AMBA, y la verdad es que no es lo mismo la situación en el norte del país o en el sur del país. Son dos panoramas completamente distintos, o sea que tenemos 3 panoramas grandes en todo el país que no podemos globalizar la alimentación. Es muy complejo. Pero la realidad es que necesitamos empezar a tener una alimentación donde leamos menos paquetes, donde no necesitemos estar tanto justamente viendo qué ingredientes tiene y si se adecua o no a mi vida, a mi salud y demás. Porque a no ser que tengamos alguna cosa más específica como, no sé, un síndrome de intestino irritable o alguna cuestión de patologías digestivas, tanto altas como bajas, la recomendación de consumo en general de alimentos de origen vegetal es para todas las personas iguales y volvemos a lo mismo. Va a ser prevención o nos va a ayudar a mejorar cualquier situación patológica que ya esté presente, ¿no? Y eso es sobre lo que hay que trabajar. Entonces, sí, está bien. Tenemos el etiquetado frontal, frenemos cierto lobby, ¿no? De empresas. Brindémosles a las personas tal vez una forma más accesible de leer esa información, porque es imposible leer los ingredientes de los alimentos porque están súper chiquititas las letras. Y además vas al súper y te encontrás con 700 marcas del mismo producto. Entonces, para la gente, yo entro y me mareo. No me imagino para una persona más grande, tal vez. No tiene la información. Claro, te perdés. Entonces, me parece que eso está buenísimo. Sí, necesitamos. Pero por otro lado, necesitamos inculcar una alimentación basada en alimentos más similares a como cuando sale de la tierra y bajar esta idea o empezar a desmitificar esta idea de que porque es menos procesada es más cara. Al contrario. Perfecto. Muchísimas gracias, Cibeles, por haber venido en el día de hoy. Hemos hecho un aporte a la comunidad para que empecemos a alimentarnos mejor, que es lo fundamental. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música en el próximo bloque. ¿Ya está Manu Orbe? Sí, ya estoy. Es como, está Manu jugando al lobo, era, ¿no? Jugando en el bosque a ver si el lobo está. ¿Está Manu Orbe? Me estoy poniendo la zapatilla hasta que aparece Manu Orbe. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos. Tengo y yo solita me mantengo.